Un placer inmenso, estimado Jaime Sobrado, compartir con ustedes aquí en la universidad estas reflexiones. También saludo fraterno al amigo Juan Carlos. Somos parte de una comunidad epistemológica en la región que está en un afán permanente por mejorar el servicio público. Y yo digo que esa sería la única forma que tenemos para que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestros países vuelvan a confiar en nosotros, los trabajadores del Estado. Devolverle esa confianza legítima que se ha perdido lamentablemente en muchos de nuestros países y que por fortuna estamos en una lucha permanente para recuperarla y colocar a la administración pública en el lugar donde debe ser colocada. Un saludo también a la amiga Emma Barrio. La verdad es que yo me siento muy contento y por eso agradezco que los amigos de Servir, los amigos de la ENAP, hayan facilitado esta posibilidad, porque nosotros tenemos una alianza estratégica, CLAD y la Universidad Continental. Y varias actividades tenemos incluso en carpeta, como por ejemplo el coauspicio del 21 Congreso Internacional del CLAD, que tendrá lugar ahora los días del 8 al 11 de noviembre en la cercana ciudad de Santiago de Chile. Nos mudamos de la ciudad de Lima para Santiago. No olviden que el año pasado lo desarrollamos acá, el Congreso número 20, emblemático por cierto. Pero también tenemos un curso de gestión de calidad en el sector público en camino, en los próximos días se estará organizando. Además, la universidad tiene una presentación especial en el marco del Congreso que para nosotros tiene mucho valor también. Y también agradecemos porque la universidad hizo una publicación de todas las cartas del CLAD, que es parte también del proceso de difusión de las cartas iberoamericanas, que como ustedes saben son instrumentos estratégicos para orientar los procesos de transformación del Estado en América Latina. Saludar a cada uno de ustedes y agradecer también su presencia, sobre todo de algunas amigas y amigos que han estado acompañándonos en varias de las actividades que estamos desarrollando con la ENAP. La verdad que saludo su paciencia y su capacidad de aguante también. Bueno, nos han pedido, no sé hacia dónde apunto, hacia acá. ¿Dónde está el...? Ah, ahí debería, pero no está. ¿Será que está apagado? No, está encendido y no avanza. No sé si se habrá o si... Pero aquí está, esta funciona, ¿verdad? No, pues aquí ya con esto es suficiente, no te preocupes, la tengo aquí mismo. Bueno, nos han pedido conversar con ustedes, avanzarles algunas ideas de cómo marcha la profesionalización de la función pública en la región, pero sobre todo las tesis, las teorías y los enfoques conceptuales que están de alguna manera acompañando estos procesos en cada uno de los países. Lo que sí debo decirles que en este momento no hay un solo país de América Latina que de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su ordenamiento jurídico y administrativo, no esté apuntando y en la mayor parte de los casos avanzando hacia la consolidación del servicio civil. Creo que ahora como nunca se ha entendido en la región que la vía para hacer los cambios que se requieren en el Estado, o una de esas vías, es precisamente la profesionalización de la función pública. O sea, esa es una información que incluso está documentada. Si analizamos los resultados del barómetro del servicio civil, que es una medición que hace el BID en conjunto con otras instituciones para medir los niveles de avances y el nivel de desarrollo burocrático que tienen los países, ahí están los resultados y está disponible
en distintas páginas web, incluida, claro, la del CLAD, y ahí podemos ver que todos los países, con 2 excepciones nada más, y no se la voy a mencionar, ya yo sé que el morbo aflora, ¿verdad? Solo 2 países podemos decir que se mantienen estancados en la región. Perú no es uno de ellos, evidente que no. Y nosotros solo quisiéramos que todos entendamos que es imposible hablar del servicio civil en la actualidad si antes nosotros no somos capaces, y lo digo muy a propósito, no somos capaces de caracterizar el Estado y la administración pública del siglo XXI. Y si pudiéramos fijar premisas en esta parte inicial de la intervención, una de ellas tiene que ser que el Estado y la administración pública cambiaron. No es lo mismo el Estado del siglo XXI que el Estado del siglo XX que acaba de transcurrir, mucho menos el Estado del siglo XIX o del siglo XVIII. Y eso es importante que lo fijemos bien, ustedes que construyen conocimiento, que comparten conocimientos, que hacen investigaciones, eso es fundamental entenderlo, porque pudiéramos estar cometiendo algunos errores en paralelo a los errores que cometen constantemente políticos de oficio de nuestra región. Parecería que no están interpretando bien, no están haciendo una lectura adecuada y certera de lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Y no hay duda que en el siglo XXI, al momento de reflexionar sobre el Estado, tenemos que incorporar nuevas teorías, tenemos que incorporar nuevos conceptos. Y precisamente una de las cosas que desde la ciencia administrativa, que desde la politología, que desde el derecho y otras ramas del conocimiento tenemos que repensar es la cuestión de la separación de los poderes y la contabilidad de los poderes públicos. Nos han acostumbrado a una teoría de la separación de poderes que no nos ha dado resultado, lamentablemente, hasta ahora, porque lo que hemos generado son estados independientes. No son poderes realmente, son estados independientes que no se comunican para nada. Y si algo está evidenciado en América Latina es que los llamados 3 poderes del Estado no tienen punto de encuentro. De desencuentro sí, pero no encuentran, vale la redundancia, los puntos de encuentro. Y eso no ha permitido, eso ha impedido que la reforma del Estado, esa reforma del Estado, haya avanzado de manera significativa en muchos países de la región. Otra cuestión que tenemos que repensar en este mismo orden es si realmente debemos hablar de poderes del Estado, si no deberíamos hablar de poder del Estado en singular y dicho poder distribuido en órganos superiores del Estado. Por eso cuando hablamos de la reforma del Estado, el Poder Judicial no se siente aludido, el Poder Legislativo no se siente aludido, y entonces cuando vamos a hablar de reforma del Estado parecería que es solo del Ejecutivo. ¿Y qué decir del nivel territorial o de los niveles territoriales, como es el caso de Perú? Nunca se han sentido aludidos. O piénsenlo ustedes mismos, aplíquenselo al Perú. Cada vez que aquí ha venido una ola de reforma, ¿se ha pensado en las regiones? ¿Se ha pensado en los municipios? No, todo se queda en el nivel nacional. Y eso no permite realmente avanzar significativamente. Y por eso siempre hay una asimetría. Mientras aquí estamos hablando de gestión pública moderna, probablemente en los niveles territoriales no se está hablando ni siquiera de gestión pública. Entonces todo eso tenemos que replantearlo y al momento de formular los diseños para los procesos de reforma del Estado tenemos que pensar en el Estado en el sentido amplio. Y por eso es que hay que hablar de poder del Estado en singular distribuido en órganos superiores del Estado. Y esto es tan así cuando Montesquieu desarrolla la tesis de la división tripartita de los poderes públicos, estaba actuando sobre una realidad muy concreta que no es la realidad del siglo XXI. Y eso tenemos que entenderlo.
y parece que no hemos querido o sabido evolucionar en términos teóricos y sobre el pensamiento del Estado. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no son tres poderes del Estado nada. Aplíquenlo a la realidad peruana y a cualquier realidad. Por eso es que cuando hablamos de tres poderes, entonces no sabemos dónde colocar el poder electoral. Si es que vamos a seguir hablando de poderes, ¿verdad? Bueno, pero asumámoslo porque así lo dice la Constitución, con excepción de 3 países en América Latina, todavía las constituciones hablan de poderes del Estado. Mejor dicho, de 3 poderes del Estado. Ya otras constituciones hablan de órganos superiores del Estado, o por lo menos si siguen hablando de poderes, ya hablan del poder electoral, por ejemplo, del poder del control, por ejemplo, y del poder ciudadano, que es el verdadero poder, ese que regateamos, pero ese es el que más negamos, porque los ciudadanos solo importan al momento de ir a depositar un voto. A partir de ahí se acabó la democracia. La democracia llega hasta ahí. Entonces, todo esto tenemos que replantearnos en nuestra región, porque de lo contrario no vamos a avanzar con los modelos de gestión de manera adecuada, de manera significativa. Pero también otra cuestión que tenemos que ver, cuando Juan Jacobo Rousseau desarrolla su tesis del contrato social, no podía, ni pensó, ni podía estar pensando en la sociedad del siglo XXI. Y por eso tenemos que avanzar hoy a un nuevo contrato social. Ya esa tesis no nos sirve para interpretar lo que está ocurriendo en el mundo del siglo XXI. ¿Tenemos dudas sobre esto? Si tenemos dudas, entren entonces a la página web de las Naciones Unidas y ya de cualquier organismo por ahí puede aparecer, y lean desde el 1 hasta el 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un compromiso hecho por todos los estados del mundo en septiembre del año pasado, en el marco del último periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hemos hecho unos compromisos que yo estoy seguro que algunos de ustedes ignoran. Ahora, a los que ignoren esto, solo les despierto el apetito para que vayan a la página web y vean a qué nos hemos comprometido. ¿Saben a qué nos hemos comprometido todos los países del mundo? A eliminar la pobreza, a eliminar la desigualdad, a revertir el cambio climático, a resolver la cuestión de la segregación de género, porque así es que hay que decirlo. Pero ¿saben a qué nos hemos comprometido? A crear ciudades seguras. Y nos hemos comprometido a crear instituciones públicas sólidas. Es decir, a destruir la corrupción administrativa. No puede haber instituciones sólidas si no ganamos la batalla contra la corrupción administrativa. Entre otros objetivos más. Son 17 objetivos y 169 metas. Ese es el compromiso que hemos hecho. Nosotros desde el CLAD decimos, y yo en lo personal digo, aunque no tenga mucho valor esto, si nos hemos comprometido a eso, nos hemos comprometido a cambiar el mundo. Porque la única forma de eliminar la desigualdad es cambiando la forma de pensar de quienes hoy habitamos el mundo. Entonces, es un gran desafío que yo pienso que no estamos en disposición de fracasar como fracasamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2000-2015. Pero ¿saben ustedes qué? Que ese compromiso es a 15 años. Es la Agenda 2030, como le llaman, es decir, 2015-2030. Al 2030 tenemos que haber resuelto estos grandes problemas. Y yo le digo, para lograr esto, ¿qué hace falta entonces? Si es de verdad que queremos lograr esto, si es verdad que es en serio el compromiso, y no puede ser de otra forma que no sea en serio, porque es la ciudadanía que está ahí reclamándonos. Ese es el estado del siglo XXI. Resulta que hay que hacer lo que no hicimos 15 años atrás, construir modelos de gestión. Cada estado, cada sociedad tiene que adoptar, tiene que diseñar, tiene que aprobar un modelo de gestión que le permita avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad. Porque solo la administración pública está en capacidad, en posibilidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible, o de hacer avanzar hacia el desarrollo sostenible. Y todo esto ha traído, y ustedes lo conocen igual que yo o mejor que yo, derechos de nueva generación.
Hace 15 años se hablaba del derecho a la transparencia. Ya hoy es un derecho incluso constitucionalizado, ya en muchos de los países de nuestra región. Y el derecho a un medio ambiente limpio. Y el derecho al libre acceso a la información pública. Todos estos son derechos de nueva generación. Ya no son derechos de primera, segunda y tercera. Ya se habla de derechos de cuarta y quinta generaciones. Entonces todo esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, con una gran ventaja de que estos derechos trajeron sus garantías aparejadas. Por ejemplo, hoy hablamos del derecho de habeas data, o mejor dicho, de la garantía de habeas data como una acción jurisdiccional que podemos hacer valer cuando la información es privada, que manejan organismos públicos o privados, no están siendo utilizadas de manera adecuada. Por ejemplo, ya en casi todos los países tenemos el derecho de la acción de inconstitucionalidad contra los actos de funcionarios públicos de cualquier estamento del Estado que violentan el orden constitucional. Pero ya hablamos de la garantía de la acción de amparo para la protección inmediata de derechos, no solo ante la violación concreta, sino ante la amenaza, la posibilidad de que un derecho fundamental vaya a ser conculcado. Esas son las realidades del siglo XXI y tenemos que entenderla. Entonces, esto replantea definitivamente el diseño del Estado. Y el Estado del siglo XXI, igual que el Estado del siglo XX, es un Estado fundamentalmente administrativo. No estoy retando la importancia a los demás estamentos superiores del Estado. Lo que estoy diciendo es que el Estado del siglo XXI es esencialmente administrativo. ¿Por qué? Porque la cantidad de demanda que tiene la administración pública en el día de hoy, todos sabemos lo acuciante que resulta. Pero también todos sabemos que hay precariedad de recursos. Todos sabemos que hay crisis económico-financiera, que no es solo esa, hay crisis política también en el mundo, no solo en nuestra región. Hay una crisis moral terrible también. Hay una crisis social terrible. Si no, pregunten y ustedes analicen lo que está ocurriendo con el crimen organizado en muchos de nuestros países, en nuestras grandes ciudades. Pero también hay una crisis medioambiental que amenaza la existencia de la especie humana en la Tierra. Esa es la verdad. Entonces todo eso tenemos que gestionarlo para que no terminen haciéndonos sucumbir. Entonces, ese estado administrativo implica que la administración pública tiene que reconfigurarse permanentemente. ¿Para qué? Para darle respuesta a los dueños. Porque resulta que en administración pública no ocurre lo que ocurre en la administración privada. En la administración privada los dueños están dentro de la institución, dentro de la empresa. En la administración pública los dueños están fuera. Y por eso es que da tanto trabajo colocarse en el lugar en que cada quien debe colocarse. Los dueños de la administración pública son los ciudadanos y las ciudadanas. No somos los que trabajamos en las instituciones estatales. Entonces la ciudadanía se ha ido dando cuenta de eso, ahora con toda la posibilidad de acceder a la información y sobre todo a información pública. Y ahora todo el mundo conoce las leyes y todo el mundo se preocupa por conocer sus derechos, con una diferencia que ya hoy no solo hablamos de la ciudadanía jurídica, sino que también se habla de la ciudadanía social. Y hay una combinación de ciudadanía jurídica con ciudadanía social. ¿La ciudadanía jurídica cuál es? Bueno, yo conozco mis derechos, lo dice la Constitución, yo leí la Constitución y sé cuáles son mis derechos fundamentales, pero me quedé hasta ahí. La ciudadanía social, ¿cuál es? Que es la que se está ejerciendo con fuerza en el siglo XXI. Yo conozco mis derechos y me voy a la calle a exigir que me sean reconocidos. ¿No tenemos ejemplos por doquier en la región y en todas partes del mundo? De la gente literalmente en las calles, pacíficamente, en las calles y en las plazas públicas y en las redes sociales reclamando sus derechos. ¿No tenemos conocimiento de eso? ¿O no tenemos conocimiento de que incluso a presidentes de la República, gobierno legalmente constituido, que se deslegitimaron lamentablemente durante la praxis gubernamental, el pueblo en la calle lo sacó del gobierno faltándole 3 meses, para poner uno de los casos en América Latina?
Y no conforme con eso, luego le eligió un comediante de presidente. Nada contra los comediantes, sino que los comediantes están para una cosa y los políticos están para otra. Esa es la realidad que estamos viviendo, no solo en el mundo, también en América Latina. Entonces es importante que eso lo tengamos muy en cuenta. Yo no soy el que no quiero entrar a estudiar, ni en la escuela ni en la universidad. Es el Estado que no me ofrece los medios para yo entrar. Entonces todo esto tiene que cambiar para que la administración pública juegue el rol que le corresponde. Ya hablábamos de que hoy estamos gestionando crisis, pero la ciudadanía pide más. Es decir, que el principio de la eficiencia se crece hoy de una manera increíble en la gestión pública. Porque tenemos que dar más con menos. Y esa es una tarea complicadísima. Imagínense ustedes, para la administración pública lo es más. El servicio público, los servicios públicos han adquirido nuevas características también. Hoy los servicios públicos no solo deben contribuir a la satisfacción de unas necesidades inmediatas. Siempre que pensábamos, por ejemplo, en el servicio de salud, ¿en qué pensábamos? Bueno, en que la gente pueda entrar al sistema educativo. Lo digo con el de educación. Que la gente pueda accesar al sistema educativo. Con el servicio de salud, ¿cuál era el ideal? Bueno, que me den un buen servicio de salud. Pero en el siglo XXI, además de eso, se requieren otras cosas. Que los servicios públicos contribuyan al desarrollo sostenible, al desarrollo humano. Que no me des un servicio bueno hoy y mañana ese mismo servicio sea malo. Es que para toda la vida el servicio sea bueno, el servicio sea de calidad y el servicio sea con calidez. Porque a todo esto hay que agregar también el trato digno a las personas. Ahí está la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes de los ciudadanos y ciudadanas en su relación con la administración pública. Una de las cartas del CLAC, en donde plantea el trato digno que deben recibir los ciudadanos y ciudadanas cuando van a una institución del Estado a buscar un servicio o a realizar un trámite. Entonces esto más que nunca se crece por encima de muchas otras cosas. Bueno, o me van a ustedes a decir a mí que, y para poner un caso muy latinoamericanista y muy peruanista, me van ustedes a decir a mí que con los niveles de desastre que tenemos en el tráfico en nuestras ciudades podemos hablar de calidad de vida. Se han hecho unos estudios que indican que una de las razones, no la única, por lo que se generan situaciones serias de violencia en América Latina es por la desgracia del tráfico. La gente llega a su centro de trabajo enervado, molesto y también con su calidad de vida reducida. Entonces es un tema de gestión, ese es un tema de Estado y al Estado parece que se le olvidó. Parece que se le olvidó que la cuestión del tráfico es un elemento central de la gestión pública, porque ahora hemos perdido hasta el derecho. Y miren que ahora una nueva corriente en materia de descentralización y gestión de ciudades es el derecho a la ciudad. Perdimos el derecho de usar la ciudad. En América Latina lo hemos perdido ese derecho. No hay espacio público. No hay espacio para la recreación. Entonces todo esto tiene que ser incorporado a la discusión que necesariamente vamos a llevar a cabo. Por eso hay también nuevos principios que sustentan la administración pública en el siglo XXI. Ya no es el tradicional principio de legalidad, que con él prácticamente nació el Estado, por lo menos el Estado moderno, a partir del siglo XVIII. Hoy tenemos que hablar, tendremos que seguir hablando también de otros principios tradicionales, pero el principio de la coordinación en la administración pública, ¿dónde quedó? El principio de la eficiencia, porque antes se hablaba mucho de la eficacia. Hoy no solo es de eficacia que se trata. Hoy no es solo de un adecuado funcionamiento del aparato público, que es lo que refiere el principio de eficacia. Hoy es también darle buenos resultados a la ciudadanía, impactar el bienestar de la gente, y ese es el principio de la eficiencia. Hoy también hay que aportar como un nuevo principio, el principio de gestión para resultados.
Porque no es solo decir que lo estoy haciendo bien. Alguien tiene que sentir que tú estás haciendo la cosa bien, y ese es el ciudadano. Entonces tú dices que todo marcha bien, pero el ciudadano desaprueba. Tú dices que tu ministerio tiene 99 de 100 y la ciudadanía dice que tiene 1 de 100. Entonces, ¿a quién le creo? Claro que a quien hay que creerle, a la ciudadanía, porque para ella es que trabajamos, a ella es que le servimos. Pero está también el principio de transparencia, el principio de participación, el principio de la rendición de cuentas. Todos estos son principios de nuevo cuño que deben adornar todo el quehacer y todo el funcionamiento de la administración pública. Y la administración pública del siglo XXI, para no reprobar la asignatura, tiene que crear valor público. Y crear valor público en el siglo XXI significa aportar al desarrollo. Crear valor público no es que los empleados estén yendo todos los días a su centro de trabajo a hacer lo que les corresponde. Además de eso, es contribuir de forma significativa al desarrollo de la sociedad, al desarrollo humano, al desarrollo del país. Entonces, si hemos caracterizado de esta manera a la administración pública, ¿y por qué seguimos hablando en este contexto de profesionalización? Si tenemos tantos años hablando de servicio civil, si tenemos países que han ido hacia adelante y después han vuelto hacia atrás, ¿por qué tenemos que seguir hablando de este tema? Porque está demostrado que hay una relación directamente proporcional entre desarrollo sostenible y profesionalización de la función pública. Sin un sistema de mérito bien articulado, un sistema de mérito coherente, pensado en la ciudadanía, con un enfoque de ciudadanía que privilegia el buen desempeño, que privilegia la honestidad, sin eso no hay posibilidad de que avancemos. Y por eso muchos países nuestros no han podido avanzar a pesar de muchos esfuerzos. Y sí, es verdad, hay países que han hecho grandes esfuerzos por avanzar, pero no han atacado la médula de la cuestión. Y la médula de la cuestión es el talento humano, son las personas que están al servicio del Estado. Es la única forma posible de avanzar significativamente. Ahora, ¿queremos encontrar razones para profesionalizar? Eso es lo más que hay. Aquí podemos nosotros hacer una relación de algunas, simplemente para provocar. Pero, por ejemplo, la satisfacción ciudadana y el desarrollo sostenible en el siglo XXI son razones determinantes para continuar y profundizar el proceso de profesionalización y del servicio civil y el desarrollo de un sistema de mérito. El reconocimiento, la aceptación de que la ciudadanía hoy tiene otro rol frente a la administración pública, un rol más activo, porque la ciudadanía decidió que la democracia se tiene que construir desde los espacios sociales. Esa es la decisión que han tomado y eso no tiene vuelta atrás. Y más vale que la administración pública entienda eso y se acomode a eso, porque no podemos seguir pretendiendo que la ciudadanía se acomode a la administración pública. Es al revés. El Estado cambia porque la gente cambia, porque la sociedad impulsa cambio. Entonces tenemos que readecuar todo lo que hemos estado haciendo en los últimos años. El ciudadano hoy es un ciudadano activo, nada de pasividad, y eso queda demostrado por todos los lados. Ahora, ¿cómo garantizar la continuidad del Estado y las políticas públicas inclusivas si no generamos una masa crítica a lo interno de la administración pública que goce de estabilidad? ¿Cómo? ¿Cómo pueden continuar las cosas? Cada vez que haya un cambio de gobierno, ¿ustedes creen que cambiando a todo el mundo pueden continuar las cosas positivas que haya podido estar avanzando un gobierno anterior? Es imposible. Pero ¿ustedes creen que de verdad la ciudadanía está en disposición de aceptarle a los funcionarios públicos, al Estado, a las autoridades públicas determinados desastres? No. Eso todo el mundo sabe que está cambiando y la tendencia es en toda la región a seguir cambiando.
¿Cómo podemos nosotros garantizar el pensamiento institucional? Porque de lo que se trata también es de construir pensamiento institucional. Las instituciones públicas no pueden funcionar en función, si hay redundancia vale, de lo que piensa X o Y funcionario público. La administración pública tiene que ser institucionalizada y para que haya institucionalidad tiene que haber un pensamiento a lo interno de la institución y ese pensamiento se construye con ciencia y con praxis y con conciencia también. Entonces, esto es un elemento también importante para el debate en el momento en que nos encontramos. Pero ya hemos fracasado en todos los lados por no aplicar los principios y las técnicas de la administración científica a la gestión del talento humano. Es que de verdad nos creímos en serio que si usted no encontraba dónde obtener un empleo, teníamos que llevarlo a trabajar al Estado y punto, ya, ahí cabe todo el mundo. Eso no es verdad. En el Estado caben los que tienen conocimiento, los que tienen vocación, los que son honestos y los que están en disposición de comprometerse con la sociedad. Si no, no caben en la administración pública. Entonces los concursos de libre competición, que son herramientas que ofrece la ciencia de la administración, no son un juego, no son un invento, están demostrados, están comprobados. Y analicen cuál es la diferencia que hay entre los países que han avanzado y los que no han avanzado. Yo les garantizo que de por medio está un modelo de gestión pública coherente. De por medio está eso, y entre otras cuestiones. Pero no podemos cometer errores, una vez más, que ya han cometido algunos países en la región. El ánimo exclusivo no puede ser restarle poder a los políticos. Así surgió la carrera administrativa. Ganarle espacio a los políticos. Recuerden que la idea era combatir el clientelismo, el nepotismo, el spoil system o sistema de despojo. Hoy, además de eso, tiene que ser garantizar conexión de los empleados de carrera con la sociedad. El modelo tradicional, sobre todo el modelo weberiano, no nos permite eso, porque el modelo weberiano no llegaba hasta ahí. Pero Max Weber desarrolló su tesis en otro contexto, que a propósito todavía hay muchos de los planteamientos de Max Weber que pueden tener vigencia. Por eso hay quienes hablan hoy del neo-weberianismo. Pero no podemos tomar, sobre todo, esa formalidad, esa rigidez del modelo weberiano. Todos estamos conscientes de que hoy no nos da resultado tal cual él la diseñó. Pero a ese modelo weberiano también hay que ponerle un objetivo que nunca lo puso. O bueno, por lo menos lo puso, pero lo dejó dentro de la administración. Para Weber lo importante era que la administración estuviera bien organizada, servida por trabajadores capaces, cumplidores de las normas, seguidores de los procedimientos, pero lo dejaba hasta ahí. Hoy tenemos que decir, muchas de esas cosas, algunas no, pero ¿para qué? Para llevarle felicidad a la gente. El objetivo de la carrera administrativa no está dentro de la administración pública, está afuera. Son los ciudadanos el objetivo final de todo esto. Entonces no podemos repetir los errores del aislamiento burocrático que hubo, porque creamos otra casta, criticando a los políticos, pero después los empleados de carrera administrativa se convirtieron en una especie de clase administrativa y se llamaron inamovibles. Y no importa que violaran todo el régimen ético y disciplinario. Y no importa que dieran resultados insatisfactorios en las evaluaciones del desempeño. No se le podía sacar porque eran de carrera. Entonces por eso hoy hablamos de que la carrera administrativa no se fundamenta en la inamovilidad. Se fundamenta en la estabilidad condicionada. Tú sigues en la institución mientras se está dando resultados. Tú sigues en la institución y en la carrera mientras está cumpliendo con las normas y los procedimientos y sobre todo con el régimen ético y disciplinario. Pero también la carrera administrativa o la profesionalización del servicio civil nos ayuda a entender el valor estratégico que tienen las personas. Si hay algo que vale en la administración pública son las personas.
Lo que pasa es que nos quedamos solo en el discurso. Y recuerden, no, el factor fundamental de cambio, el factor fundamental de la producción son los hombres y las mujeres que trabajan en el Estado. Pero eso era puro discurso. Hay que mandar a capacitar a los empleados. No hay dinero para eso. Hay que mejorar el sistema retributivo. No, no hay dinero para eso. Entonces, ¿de qué importancia me está diciendo que le está dando a los empleados? Si a la hora, y entonces lo consideran un gasto. Porque una tensión permanente entre Estado y universidad ha sido una de las razones que el Estado entiende que lo que se gasta, así mismo lo dice, que lo que se dedica a la capacitación de los empleados públicos no es una inversión, es un gasto. Imagínense ustedes, ¿hacia dónde vamos a llegar? Si no capacitas, simplemente no va a ser eficiente nunca. No va a cumplir con tus objetivos nunca. Y ese es uno de los problemas que tienen varios países en nuestra región. Pero también la profesionalización de la función pública nos ayuda a potenciar la alta dirección, que es un esfuerzo que en Perú se inicia y creo que van por buen camino y han arrancado con buen pie. Porque hoy no solo debemos hablar de la profesionalización de las franjas intermedias e inferiores de la administración pública. Si bien no podemos desarrollarle un sistema de mérito y carrera específico y convencional a la alta dirección, no menos cierto que a ello podemos exigirle mérito, exigirle ingreso a determinados cargos por un mecanismo de concurso, exigirle resultados y que la permanencia en ese puesto esté supeditada a esos resultados, haciendo los contratos, los convenios de gestión. Entonces también ayuda a potenciar la alta dirección pública. ¿Cómo generar liderazgo en la administración pública si no tenemos directivos públicos conscientes? Si no tenemos directivos públicos capacitados, si no tenemos directivos públicos formados y comprometidos. Entonces hoy, cuando hablemos de profesionalización, no veamos solo los cargos intermedios. Hay que ver los cargos también de la alta dirección. El político puro no es garantía de éxito en la gestión pública, pero el tecnócrata tampoco es garantía de éxito en la gestión pública. Tiene que haber una combinación de estas dos franjas importantísimas, de la franja política con la franja técnica. Y si tenemos que generar un nuevo concepto que ya en algunos países, en algunas sociedades empieza a analizarse, y es el concepto del tecnopolítico. Aquel que sea capaz de interpretar ambos espacios, o por lo menos lograr que el técnico entienda cuál es el rol del político y el político entienda cuál es el rol del técnico y en consecuencia hagan sinergia para avanzar en una misma dirección que no puede ser otra que la dirección de la satisfacción de la ciudadanía. Pero el empleado público del siglo XXI tiene que ser esencialmente ético. Y por eso es que hoy tenemos que hablar también de la gestión en valores. La administración pública tiene que gestionar por valores. ¿Y cuáles son los valores de la administración pública? Ahí están clarísimos, incluso en las constituciones políticas. Lo que pasa es que nos colocamos de espalda a ellos. Esos valores tienen que ser la democracia. Esos valores tienen que ser el Estado social. Tienen que ser el Estado de Derecho. Tienen que ser el Estado de Justicia. Tienen que ser la transparencia. Tiene que ser el servicio a la ciudadanía, tiene que ser el desarrollo sostenible, tiene que ser la lucha contra el cambio climático, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la corrupción administrativa, que es una especie también de crimen organizado en muchos de nuestros países. Entonces, ese tiene que ser definitivamente el trabajador del siglo XXI, que se gestione por valores. Aquí hay unos principios, algunos tradicionales y otros nuevos, que debemos tomar muy en cuenta al momento de articular los sistemas de servicio civil, sobre todo cuando estamos en la fase de creación normativa, cuando estamos en la fase legislativa. El principio de la legalidad, el tradicional. El principio de igualdad, pero reforzado, repotenciado al estilo Matrix.
El principio de igualdad hoy no podemos interpretarlo al estilo siglo XX. El principio de igualdad hoy asciende, se convierte en prácticamente la línea transversal de todo el proceso de gestión. Tiene que flotar, tiene que salir por donde quiera el principio de la igualdad, pero también el principio de la democracia. La administración pública tiene que ser democrática. La administración pública no puede seguir siendo caudillista, no puede seguir siendo personalista, no puede seguir siendo dictatorial. Otro principio es el principio de la eficiencia, que ya lo hemos visto, el principio de la ética, el principio de la participación, todos muy manidos, el principio de la transparencia, el de la responsabilidad, el principio del mérito, el principio de la estabilidad, no inamovilidad, y el principio de la progresión. Porque también hemos fallado en diseñar los modelos de ascenso en la carrera administrativa y tenemos gente que 20 años siendo de carrera ocupando el mismo puesto. Eso también desgasta, eso también desmotiva. Entonces hay que articular mecanismos de progresión en la carrera. No tienen que ser verticales, pueden ser horizontales, pero que la gente sienta mejoría en su condición laboral, porque la carrera debe servir para eso. Tenemos también algunos criterios de éxito para la profesionalización de la función pública que hay que tomar muy en cuenta. Si no contamos con un ordenamiento jurídico adecuado, no es hacer una ley de servicio civil por hacerla, es una ley de servicio civil aplicable. Por eso no podemos aceptar más en América Latina que nos traigan leyes elaboradas en otros lugares. Tenemos que elaborarlas nosotros. Las leyes tienen que ser auténticas. Traigamos a alguien para que nos ayude. Pero esa ayuda es en base a la realidad del país, de cada uno de los países. Tenemos también que entender que hoy tenemos que hablar de mérito, pero combinado con la flexibilidad. No flexibilidad laboral, no flexibilidad para reducirle sus derechos a nadie, ni sus condiciones laborales, no. Flexibilidad que me permita gestionar por polivalencia. Ahora volvemos a otro punto. En el siglo XXI hablar de la especialización y hablar de la distribución social del trabajo parecería que se nos está quedando atrás. Hay gente que sabe de muchas cosas hoy y el Estado no puede darse el lujo de no aprovechar los conocimientos de sus trabajadores. Eso de que yo llego a un cargo y nadie me puede mover de ahí, eso no es del siglo XXI. Llegas a un cargo, pero si la administración entiende que en otro cargo tú puedes dar mejor resultado sin variarte tus condiciones laborales, puede llegar a un acuerdo contigo para que tú le des un mejor servicio al Estado, a la ciudadanía, desde otra posición pública. Eso es que le llamamos flexibilidad. Hay experiencia muy importante en la región de que se ha avanzado más con la profesionalización de la función pública cuando ha sido el resultado de un acuerdo nacional. Se ha convertido esto en una condición de éxito incluso. Y lo que tenemos que luchar es porque en cada uno de los países de América Latina, y ahí andamos, se convierta esto en una política de Estado, una política de empleo público, pero que sea política de Estado, que no importa el partido que llegue, tenga la obligación de respetar todo lo que se ha avanzado y de continuar, como ha ocurrido ya en varios países de nuestra región. No cometamos el error, nueva vez, de no vincular el sistema de capacitación al sistema de carrera administrativa. No podemos seguir capacitando funcionarios públicos de forma alocada. Esto tiene que responder a un plan. Y tiene que estar vinculada a la evaluación del rendimiento y tiene que estar vinculada a la promoción. Entonces, eso es muy importante. No olvidemos que las competencias laborales son herramientas válidas para fortalecer el servicio civil. Pero no cometamos el error de ver las competencias laborales de forma atomizada. Tiene que ser parte transversal o tiene que ser transversal a todo el sistema de carrera administrativa y a todos los subsistemas de gestión de personas. La gestión para resultados también es determinante, es una de las líneas de trabajo que se está llevando en la región en lo que respecta a la reforma del servicio civil y a la reforma del Estado en sentido general. La innovación y la mejora continua es un elemento determinante en todo esto. Y sin esto no hay legitimación
del Estado y de la administración pública y ni de nosotros como funcionarios públicos frente a la ciudadanía. Hay un principio que es la presunción de la buena fe en la administración pública. Hoy lo que prima es la presunción de la mala fe. La ciudadanía no confía en las autoridades públicas. Eso es algo que estamos viendo de un tiempo a esta parte en casi todos los países. Siempre se presume la buena fe. No hay confianza legítima. Lo que hay es una desconfianza y en muchos casos legítima también. Entonces eso también tenemos que verlo. El servicio civil tiene que servir para potenciar la dignidad de los trabajadores del Estado. No puede ser que en cada trabajador del Estado se vea a un corrupto. Así nos ve la sociedad, lamentablemente. Sabiendo todo el mundo que la mayor parte de los empleados públicos son honestos y hacen lo que pueden hacer. Es que si no hay planificación, ¿qué le puede exigir a un empleado? Entonces tiene que planificarse todo bien. Ahora, la imagen, 2 o 3 se han encargado de dañarla. Lo que pasa es que muchos se hacen cómplices por omisión. No por comisión, sino por omisión. Por eso es que hay que buscar los mecanismos para que los hechos de corrupción sean debidamente denunciados y quien lo denuncia no corra ningún riesgo. Porque mucha gente no denuncia por la retaliación que puede venir a posteriori. Creo que la carrera del directivo público puede ayudar a fortalecer el liderazgo en la administración pública y esa también es una condición de éxito de los sistemas de servicio civil. Y otra vez, Juan Carlos, una ventaja que tienen los órganos del servicio civil, los órganos rectores del servicio civil en la región, es que tienen una fortaleza técnica importantísima. Pocos órganos del servicio civil en la región no tienen un reconocimiento incluso social por su fuerza técnica. Pero hay que trabajar también la fuerza política, está demostrado. Con la fuerza técnica, que es muy importante, no es suficiente para llevar a cabo de forma adecuada la rectoría de estos sistemas. Y ya está demostrado en aquellos países que han logrado. Sobre todo eso no debería ser así. Eso a lo mejor en Europa ni en Norteamérica tiene que ser así, pero en América Latina sí. Porque en América Latina la jerarquía vale. Y vale más de lo que debería valer. Vale más que lo técnico incluso. Y en América Latina hay un problema serio de institucionalidad. Entonces, en lo que eso se resuelve, hay que buscar siempre alianzas con todos los sectores desde el órgano rector del servicio civil. Y sobre todo, alianza política. Para que las acciones que siempre son delicadas en materia de sistema de mérito y tiene sus detractores gratuitos en todos los lados, porque hay gente que está muy cómodo, hay gente que se siente muy bien tal cual están las cosas, el statu quo le favorece, entonces el servicio civil siempre tiene una lucha importante contra determinados sectores. Entonces creo que esa fuerza política tiene que acompañar a la fuerza técnica que yo sé que ya tienen casi todos los órganos del servicio civil. No nos olvidemos de que la gestión de las personas tiene que ser integral. Ya se me acaba el tiempo y ya voy concluyendo. La gestión de las personas tiene que darse de forma integral. No nos podemos conformar, porque ya hemos fracasado en América Latina, en algunos países, no nos podemos conformar con hacer el reclutamiento y la selección con criterios técnicos científicos. Tenemos que avanzar con los otros subsistemas. ¿Saben cuál es la importancia de todo esto? Que cuando nosotros seleccionamos bien, cuando nosotros dotamos bien a las instituciones públicas, los demás subsistemas se facilitan. El problema es cuando seleccionamos mal. Porque si seleccionaste a un incapaz, caramba, cuánto sacrificio para poder llevarlo a su redil. Entonces, preocupémonos por seleccionar bien, pero preocupémonos también por hacer evaluación del desempeño. ¿Sí que hay resistencia? Claro que sí. ¿Que no existe el sistema de evaluación del desempeño objetiva en ninguna parte del mundo todavía? Claro que sí. Ese es el ideal. Esa es la tendencia, porque es perfectible. Pero evaluemos con cualquiera que sea el instrumento que tengamos a disposición, el que se adapte a nuestra realidad. ¿Para qué?
para generar la cultura de la evaluación, porque no existe en América Latina la cultura de la evaluación en la administración pública. Nadie quiere que lo evalúen, pero tampoco nadie quiere evaluar. Entonces todo esto hay que trabajarlo con fuerza, como también el sistema de promoción y ascenso para mantener la motivación de la gente. No nos olvidemos de la gestión de salarios e incentivos. Eso puede anularnos todos los demás subsistemas. Eso es importante. Mientras tengamos los niveles de inequidad en la retribución de los empleados públicos, vamos a tener dificultades. Mientras el salario sea parte de la discrecionalidad del jefe, vamos a tener dificultades, porque a uno le va a asignar tanto y a otro menos tanto. Y lo peor es que lo hace en función de si le cae bien o si le cae mal, en función de si es su amigo o no es su amigo, o en función de si es de su grupo político o no es de su grupo político. Entonces todo esto es muy importante. Y no nos olvidemos de la formación y la capacitación, pero coordinada con el resto de los subsistemas. No nos olvidemos del subsistema de relaciones laborales, no lo echemos a un lado como ha ocurrido en algunos países lamentablemente. Ese sistema de derechos y deberes hay que reconocerlo y hay que hacerlo cumplir. El régimen ético es fundamental en todo esto, junto al régimen disciplinario. Hay que establecer un sistema de consecuencias, premio-castigo en la administración pública para que esto pueda funcionar adecuadamente. No nos olvidemos de los estudios de clima organizacional, que esto ayuda mucho también. No nos olvidemos además de hacer análisis permanente del ambiente laboral. Cuando el ambiente laboral se nos daña todo. No importan las políticas, no importan los planes. Pero hay algo que tampoco nos debemos olvidar, de que todo en la vida tiene un principio y tiene un fin. Usted entra a la administración pública y tiene que salir de la administración pública. Y ahí hay mucho problema. Estamos en edad de jubilación, pero no nos queremos jubilar. No queremos darle espacio a nadie. No estamos haciendo las cosas bien, pero queremos seguir en el cargo. Y por eso las normas establecen los mecanismos para el egreso también de la carrera administrativa. Y hay múltiples mecanismos, yo no sé si alcanzan a leer ahí, revocación y anulación de nombramiento. Todo esto es factible. La destitución, la renuncia también es digna. Cuando usted no está motivado, renuncie y déle la oportunidad a alguien que a lo mejor trae motivación. Pero también la jubilación. Para eso están las normas. Entonces, ese es un problema también en las administraciones públicas. Por eso es que la carrera administrativa se dificulta, los niveles de progresión, porque después que estás en un cargo, solo crees que te vas de ahí con la muerte. Y la muerte sí es una forma de egresión de la administración pública, pero no es la única. Lamentable la muerte, ¿verdad? Entonces, ojalá y que nosotros entendamos el servicio civil en un contexto de integralidad, de gestión del talento humano. Ojalá y entendamos, y este es el movimiento en América Latina, que el servicio civil es un instrumento esencial para la reforma y la transformación del Estado. Que el sistema de mérito es lo único que puede cualificar la administración pública de forma efectiva. Y que los países de la región vienen avanzando significativamente. Y que Perú subió en 4 años 11 puntos porcentuales en el barómetro del servicio civil. Y que todos los países de América Latina, excepto 2 que no voy a mencionar el nombre, son todos han crecido desde el 2004 hasta el 2013, cuando se hizo la última medición. Ya asumo que dentro de un año tal vez, se hará la próxima medición del desarrollo burocrático de nuestros países. Y no nos olvidemos de algo muy importante. Sin la universidad, sin la academia, nada de esto funciona. Allí donde ha avanzado significativamente la reforma, la modernización de la administración pública y el sistema de mérito, ha sido producto de acuerdos, de alianzas con universidades, sean públicas
o sean privadas, más las públicas que las privadas, pero con ambas. ¿Para qué? Para que sea la academia, porque el INAP, la ENAP, la ESAP, como se llame, el INA, como se llame, no es suficiente para acometer la tarea de formar la masa crítica que necesita la administración pública. Y esa formación tiene que darla la universidad. Esa investigación tiene que propiciarla o tiene que producirla la universidad con el apoyo del Estado. Y las metodologías de trabajo no se inventan, son producto del análisis, del estudio, de la investigación, y eso se hace en las universidades. Y como todo tiene un principio y un fin, mi intervención termina y yo espero haberle por lo menos despertado el interés de continuar profundizando en estos temas. Muchísimas gracias.